Si funciona con sí. Listo. ¿Para qué? Cámara. Ya está prendida, sí. No. Sí. ¿Escucha? Sí. ¿Este lado? Inclinado. Sí, sí está viendo, ¿eh? Se está escuchando. Ahí se ve bien, ¿no? ¿Ahí se ve? Sí. ¿La grabo? ¿Se escucha? ¿Se ve? A ver si se escucha. Sí. Listo. Bueno, entrando. Ya lo hacemos. ¿Lo grabo? Bueno. ¿Empezamos? Sí. Eso se puede apagar. El ventilador. Sería bueno. Fresco. Sí, tenemos 4. Bueno, que se me va el caso porque se nos tira el caso de esa, pero tenemos el modo. Estaba bajando. Sí, sí, sí. Ese para abril, mayo. Sí. Una vez ya. Bueno. Sí, Maras. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por hacer el esfuerzo y el camino hasta acá, hoy, a esta nuestra reunión. También gracias a la Madre Ashoda por recibirnos aquí y facilitar el espacio para esta reunión. Y bueno, el tema de hoy, como me avisaron, es el conocimiento de los Vedas, ¿no? O el árbol del conocimiento védico. ¿Cómo lo pusimos? Sí. El árbol del conocimiento védico. Entonces, bueno, es la primera vez que estamos aquí. Bueno, yo estaré estando. Y donde sea que uno va, por ejemplo, nosotros llegamos hoy, ya prácticamente hoy en la madrugada de Colombia a la ciudad de México, y después hasta acá. Y así estamos visitando diferentes lugares, diferentes ciudades, y tratando de elaborar esta temática de los Vedas, del conocimiento védico. Y una cosa es muy interesante en ese contexto. Donde sea que uno vaya, obvio, diferentes situaciones climáticas, obvio, diferentes situaciones sociales, económicas, políticas. A veces incluso dentro del mismo país tantas diferencias. ¿Qué decir de otros continentes, otras culturas, ¿no? Y nosotros podemos quedar pegado en eso de ver y observar y de apreciar
ciertas cosas o de sentirnos perturbados por ciertas cosas, de estar comparando ciertas cosas. En comparar también uno puede ser enmaravillado con algo. En comparar uno también puede ser, ¿no?, como frustrado y espantado por algo. Más que todos los europeos tienen esa tendencia, donde sea que van, pues comparar todo. Y a veces eso genera hasta espanto. Yo estuve una vez con un compañero de voto en la India y él es eléctrico. De hecho, tiene una empresa eléctrica con muchos empleados, jefe. Y con todos esa su manera de trabajar, con todos esos requerimientos, ¿no?, legales y estándares y todo. Él trabajaba incluso para hospitales, así cosas muy delicadas, en donde él cuando firma un proyecto es responsable, o 15 o 20 años para que no pase nada. Y ya estuvimos en la India y bueno, ahí llamaron eléctrico para arreglar un asunto, ¿no? Y cuando este lo vio cómo lo estaba arreglando, ¿no? Ya se quería desmayar. Y no solo desmayar, sino él quería que el otro lo haga bien. Hasta trato de explicarle, pero simplemente su conocimiento no aplicaba ahí, su manera de hacer las cosas no aplicaban ahí. Entonces, bueno, ¿no? Así nos pasa cuando vamos a los diferentes lugares y cuando nos fijamos, ¿no?, hasta en estas cosas, digamos, de calculables, ¿no?, y cosas externas. Y siempre vamos a ver esas diferencias. Buenas noches. Buenas noches. Y estas cosas, ¿cómo decirlo?, externas, de cierta manera. Pero si nos fijamos, en las cosas, digamos, del ser humano como tal, si nos fijamos en cosas, digamos, internas, allá es otro panorama. Ahí vamos a ver de que somos mucho más similares y en muchos aspectos, por decirlo, iguales. Por ejemplo, una característica que nos... ¿Sí quieres entender? ¿No? Por ejemplo, una de las cosas que es, digamos, más esencial y aplica para todos los seres humanos de igual, una característica, es de que todos estamos buscando felicidad. Nadie puede decir de que está buscando el sufrimiento, por lo menos no en un estado, digamos, sano de mente. Es la naturaleza innata. Estamos buscando felicidad. Así los chinos y los coreanos, así los africanos, ¿y cómo se llaman? Los esquimos. Esquimal. Los esquimales, ¿no? Así, ¿no?, en las montañas, así en los desiertos, y sea donde sea. Significa, eso es ya cuando quitamos, sí, en diferentes lugares, de diferentes maneras lo están buscando. Pero en esencia, ¿no?, llegamos a ese punto, ¿no?, de que todos estamos buscando felicidad. Eso es una de estas grandes verdades universales.
Ahora, buscando felicidad significa cuando buscamos algo, necesitamos, pues podemos estar buscando sin plan. Buscar sin plan significa prácticamente ni saber qué está buscando. Por eso buscar algo uno tiene que saber qué es lo que está buscando. Y uno necesita indicaciones por dónde y cómo lo debería buscar. Esos son parámetros muy, muy importantes y esenciales en conexión a esta búsqueda. Entonces ahí entra muy bien el tema de hoy. Y como decimos, la felicidad y la búsqueda de la felicidad es algo universal. Así de la misma manera el tema de hoy, los Vedas, el árbol del conocimiento védico, es también algo universal. O podemos decir, es el guión, o la mapa, o las indicaciones universales de cómo alcanzar y obtener esta felicidad que estamos buscando. Ahora, obvio, como decimos, diferentes lugares, diferentes personas, diferentes entornos, diferentes puntos de partidas, ¿no? Eso va a ser también diferente la búsqueda, va a tener sus características muy, muy específicas, va a tener sus posibilidades muy, muy específicas. Pero si entendemos los principios universales de la búsqueda, entonces también nos podemos volver capaces de traducirlo a cualquier tiempo, lugar y circunstancia. Significa, estamos hablando de un conocimiento universal y estamos hablando de aplicarlo en tiempo, en lugar y circunstancias de una forma adecuada. Y si lo vemos de esta manera, de que hay conocimiento, porque Veda traducido no significa nada más ni nada menos que conocimiento. Conocimiento significa conocer las cosas como son. Conocer la realidad, saber leer la realidad. Entonces, si tenemos Veda, el conocimiento, como esta dimensión universal, y hablamos de tiempo, lugares, circunstancias, y hablamos no solo de un tiempo específico en relación a nosotros y nuestra búsqueda del momento, sino hablamos de una línea de tiempo, digamos, a través de la historia de la humanidad, entonces vamos a encontrarnos ahí con una cosa muy interesante. Y esos son diferentes esfuerzos de los seres humanos a través de cada uno, sus diferentes procesos religiosos de conectarse y de buscar esta realidad última, digamos, de conectarse y encontrar paz y felicidad. Y obvio, hay diferentes religiones que aparecen en diferentes momentos de la existencia de la humanidad, que tienen cierta validez, cierta importancia para el momento en el que fueron revelados y a veces para ciertos tiempos después, a veces para un entorno específico. Entonces, eso es lo que vemos, este panorama, porque estamos también, por lo que entendí,
en la semana de la interacción y de la comunicación interreligiosa, ¿no? Que me dijeron del 1 al 7 de febrero, donde diferentes personas desde sus diferentes creencias van a presentar ninguna otra cosa, sino las enseñanzas en relación a la búsqueda de un bien trascendental. Entonces, en ese sentido, ¿no? Viendo y comparando las religiones, podemos ver esto. La meta está. Y el conocimiento debe estar allá. Meta es común para todos y siempre, para todos los humanos, ¿no? Entonces, el proceso también debe ser común. Pero vemos de que sí, de acuerdo con tiempo, lugar, circunstancias, ¿no? Hay ciertos cambios. Hay ciertos cambios. Pero todas esas diferentes revelaciones que existen están ahí para ayudar a ciertas personas a avanzar y caminar en este proceso de la elevación de la conciencia. Eso es todo. Entonces, diferentes revelaciones en diferentes momentos para diferentes personas. Y obvio, siempre hay unos aspectos que son más allá de límites, digamos, culturales. Pero sí, hay a veces ciertos aspectos que son como muy dentro de límites sociales. Por ejemplo, si vemos la historia del cristianismo, significa la predominante influencia cultural en relación a la religión y la creencia aquí y en muchas otras partes del occidente, que se basó en la revelación que vino a este mundo a través de Jesucristo hace 2000 años. Si vemos ahí, por ejemplo, los seguidores y los que han escuchado este mensaje trascendental, los más cercanos en el entorno, la primera generación después de Jesucristo, ya se dividieron en sus ideas y en sus comprensiones. ¿Cómo se dividieron? Pues cada uno de acuerdo con su, digamos, realidad cultural, en donde nacieron, en donde pertenecieron, tenían diferentes ideas. ¿Por qué? Porque entre los diferentes seguidores había unos que se llamaban helenistas, que son judíos, pero de habla griega. Había los hebreos, que son judíos de habla hebrea. Y había algunos como convertidos. Significa diferentes influencias culturales. Esas diferentes influencias culturales les hicieron tener diferentes opiniones también sobre cosas. Una en donde tenían diferencias es cómo tratar con los pobres dentro de la comunidad. Unos tenían una idea, otros tenían otra idea. Y ahí ya se empezaron a dividir y cada quien empezó a formar su comunidad de acuerdo con sus ideas, comunidades cristianas. ¿No? Después vino otro gran desafío. Este otro gran desafío era, bueno, nosotros estamos llevando este mensaje de Jesús, y lo estamos llevando a los demás, pero ellos no son judíos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Eso es posible o no es posible? Porque si no lo son, si no pertenecen a nuestra cultura, no tienen nuestros hábitos, nosotros no podemos asociarnos con ellos. No podemos comer en la misma mesa. Entonces, un gran debate. Y sí, algunos decían que no, este mensaje tenemos que solo difundirlo entre los que somos judíos, porque los otros ya, nosotros no podemos lidiar con ellos, son intocables, son bárbaros, porque ellos no comen kosher, nosotros no comemos kosher, no siguen esas reglas.
Después fue un otro gran debate. En general, eso es todo relacionado a si seguir o cómo seguir la Torah. Pero otro gran punto fue, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Cuando en los genitales masculinos La cortan circuncisión. circuncisión, ¿no? ¿Eso es obligatorio o no para los nuevos? Si los nuevos lo van a aceptar o no como parte de un sacramento prácticamente no religioso, ¿no? Y ahí también se dividieron las opiniones, ¿no? Pero bueno, finalmente una fracción dijo, dejamos todo esto al lado y seguimos expandiendo el mensaje a todos. De ahí viene la famosa, no contamina lo que entra por la boca, sino lo que sale. Y bueno, se expandió toda una historia que nació de esto. Entonces sí, vemos un mensaje universal de amor por Dios, de Jesucristo, descendiendo a un entorno cultural específico. Cada quien lo asimila de diferente manera y cada quien lo está buscando de transmitir de diferente manera. Y de ahí aparecieron tantas diferentes iglesias. Nosotros no podemos hablar hoy en el día del cristianismo como tal, porque los cristianismos, ¿no?, son tan distintos. Mensaje universal, ¿no?, pero aplicaciones diferentes. Ahora, ¿qué decir? Mensaje universal que descendió en otro momento, en otro lugar, digamos, 700 años más o menos después, cerca a Mahoma. También mensaje universal. Dios como última meta, amor por Dios, devoción, pero otro entorno cultural, ¿no? Cómo lo asimilaron, cómo lo tradujeron y cómo lo están traduciendo hoy en el día cuando llevan este mensaje a diferentes partes del mundo. A tal grado que hay grupos musulmanes que uno con el otro no pueden estar en el mismo cuarto. ¿No? No, aún peor, tienen incluso la tendencia de exterminarse uno al otro. ¿No? Pero esto basado en la misma creencia. Y así, la historia del tiempo es larga y diferentes revelaciones, diferentes profetas, diferentes pensadores, ¿no?, inspirados, videntes, quienes han captado algo de este conocimiento universal y quienes lo han revelado como a ellos se les dio o como ellos pudieron. Y así aparecieron diferentes religiones con diferente validez para tiempo, lugar y circunstancia. Y cada uno llevando algo de estos principios, digamos, eternos, de estos principios universales. Con un gran problema, cuando hay algo, pero uno piensa de eso, algo es todo. Yo tengo algo, lo que es universal. Tengo mucha comprensión que es muy subjetiva, pero tomo todo el paquete y digo, eso todo es absoluto. Y ahí empiezo a comparar, como este eléctrico amigo, su conocimiento con los demás, ¿no? Entonces viene una cosa en donde dice, no, yo soy el único que tiene la verdad completa. Y los demás no la tienen. Y de ahí vienen de estos absolutismos, ¿no? Vienen muchos problemas. De varias semanas de no cortarse. Problemas de un sentido, en el sentido de choques que se generan. Por eso, guerras religiosas no es nada, pues, digamos, no es poco común, es algo muy poco común. Y violencia, no por razones religiosas. Pero eso viene cuando entiendo un poco de lo universal y tengo muchas cosas subjetivas.
o como se dice también, ¿no? Medias verdades, verdades medias, ¿no? Más peligrosas que mentiras. Media verdad significa sí es la verdad, pero yo no entiendo qué tanto es verdad, sino quizás lo sobreidealizo, ¿no? Quizás sobreenfatizo ciertas cosas. Entonces ahí vemos, ¿no? Es muy delicado si hablamos de principios universales, ¿no? Si hablamos de principios universales, necesitamos adecuar, de acercarnos a esto, Ayer llegar a esto. regresamos. Mencionamos. Entonces, bueno, la línea del tiempo. Exactamente. ¿Tú nos viste allá o qué? De diferentes revelaciones y de diferentes historias de todo lo que se ha dado, cómo se ha dado, la humanidad. Pero hay una línea, digamos, ¿Que ya se mueve qué? El diente. un marco específico en la línea del tiempo, sino una ¿Te comprensión caíste o qué? más allá de este tiempo relativo. Significa, hay una perspectiva, Ay, la plataforma de la eternidad. un cabezazo. Y esta perspectiva, desde la forma de eternidad, de cómo entender y acercarse a principios universales, cómo aplicarlas en las vidas, eso se llama Sanatana Dharma. Sanatana Dharma. Así como los Vedas lo explican. Dharma, Sanatana Dharma. Ahora voy a explicar. Dharma, en términos generales, nosotros traducimos. Diego ya se bañó. Pero Dharma, ¿Y a qué huele? nada más, sino es un comportamiento adecuado, apropiado para cada individuo de vivir de tal manera para conectarse Déjame oler. con algo lo que se llama ritam. ¿A qué Ritam hueles? es lo que mantiene, A sostiene. través del celular no pasan los olores. De comportarse de tal manera con la esencia de la existencia. Solo pasan los colores, pero no los olores. También pasan los sonidos y te puedo oír. Sanatana quiere decir desde la perspectiva eterna. Pero si te quiero tocar la nariz, Justo de esto. o si te quiero... Y cuando hablamos de eso, no es lamer, para desmeritar el logro ni la contribución de ninguna religión a la humanidad, sino eso es para mostrar a lo que verdaderamente las religiones están tratando de apuntar. Porque la religión que no apunta a esos principios y valores universales y eternos, ya de por sí es algo equivocado, porque sabemos nosotros aquí podemos creer en lo que querer, lo que sea. Podemos incluso creer en el santo Maradona, ¿no? Abrirle una iglesia y hacer, eso hay. ¿Y cuántas otras no cosas locas no hay, ¿no? El otro día estuve ahí al lado de una que se llama la iglesia luciferiana, ¿no? Y también la gente cree en eso, ¿no? Tiene toda su creencia, todo, ¿no? Además, alguien me estaba contando que la gente se está quejando, quieren que se vayan, quieren que los vecinos y todo, que son creyentes, digamos, en un Dios, son creyentes cristianos, ¿no? Y se están quejando, pero los otros constitucionalmente son válidos, legalmente, ¿no? Entonces no estamos hablando en términos esos de religión donde cada quien puede creer lo que quiere, sino en términos en donde pues la religión como tal indica a esos principios universales, ¿no? Entonces sí, existen esos principios universales.
Y existe un proceso de acercarse. Y por ejemplo, muy interesante, incluso en la misma revelación cristiana, en la Biblia, la última parte que es la Apocalipsis, ahí algo se dice, hay mucho más que yo podría decirles, pero dice, ahora no lo pueden cargar, ahora no lo pueden asimilar. Sí, pero en un futuro, dice, cuando el Espíritu de la verdad vendrá, va a estar revelando más y van a entender más y más. Lo que quiere decir, ¿no? Hablando de la revelación de estos principios universales, ¿no? Tenemos que estar abiertos, si no podemos decir, bueno, ya se acabó. Hace 2000 años fue revelado todo, ¿cómo, no? Y hace 2000 años estaban los santos y por ahí, por allá, San Francisco de Asís sí, también, pero ya después no. Y los otros como medio santos ahí, ¿no? Con algunas características santas, ¿no? La gente tiene esa tendencia de pensar, no, la verdad es la verdad y está ahí, y la revelación es algo vivo y continuo. Entonces, esta habilidad de entender y de conectarnos con esta verdad requiere un proceso. Entonces, cuando hablamos de los Vedas y del conocimiento védico, estamos hablando de esta escuela que tiene este propósito de mostrarnos cuáles son esos, ¿no? Principios eternos, universales, y cuál es el proceso de conectarnos con ellos. Otra vez, eso no es para desmeritar ninguna religión, sino eso es para cumplir, completar, de hecho, a lo que las religiones indican. Porque si uno practica cualquier religión y el resultado es de que es sectario, significa no aprecia la búsqueda del otro, ¿no? Significa algo incompleto ahí. Y quiere decir que no aprecia, sino que quiere imponer su, ¿no? Sí, algo raro hay ahí. Pues la historia de la humanidad es todo eso. Entonces, ninguna otra cosa, ¿no? Aunque sí, muchas veces intereses de poder y políticos y todo disfrazados en un propósito religioso. Entonces, bueno, significa, si estamos hablando de los Vedas, estamos hablando de una revelación, de una escuela, de un conocimiento que nos conduce a comprender esta realidad universal, esos principios, y que nos explica también el proceso, cómo realizarlo, cómo asimilarlo, cómo ponerlo en práctica. Y de esta manera es importante de saber, de distinguir dos. Los Vedas, cuando nosotros hablamos de los Vedas, cuando hablamos del conocimiento védico, tenemos que saber, bueno, primero un poco contextualizándolo. Veda es sánscrito, proviene de vid. Vid quiere decir saber o ver. De ahí viene el conocimiento. Hoy en el día, si vamos geográficamente hablando, entonces podemos decir lo que conocemos hoy en el día como India, es ahí en donde esta influencia de los Vedas ha quedado presente en la cultura. Y es ahí en donde se han preservado, pues, donde se ha preservado este conocimiento védico. Hay indicaciones de que incluso en tiempos antiguos, anteriores, esa cultura ha estado difundida en todo el planeta. Pero bueno, son todos temas muy específicos que requieren estudios específicos para confirmarlo o para, ¿cómo se dice? Desmentirlo, ¿no? No entramos en eso. Sino
tratemos de verlo en este contexto. Significa en la India, ahí quedó. Y desde ahí se ha expandido al mundo. Hubo varias etapas de encuentros del occidente, digamos así, con la India, con esta cultura védica. Varias etapas, ¿no? Del occidente iban para allá, conocían un poquito los griegos, ¿no? Después los árabes, después los europeos con los ingleses y todo, cuando fueron allá y diferentes otros, ¿no? Y después hubo una etapa que prácticamente pasó recientemente. Es en cuando desde ahí salieron, desde este entorno de la cultura, donde los Vedas están presentes, donde ellos salieron al mundo. Que en 1892, 93, cuando fue Chicago, ¿no? Chicago, de la reunión de las reuniones, la reunión de las religiones, el encuentro. Entonces, uno que se llamaba Swami Vivekananda, él salió y presentó los Vedas por primera vez ante un mundo y público abierto en el occidente. Y muchos quedaron fascinados. Uno que quedó muy fascinado con el conocimiento védico fue el gran inventor y científico Nicolás Tesla, quien dijo, bueno, aquí eso me resuena porque lo que yo ha concluido, lo que yo ha experimentado y lo que yo ha analizado, dice, aquí se le explica de una manera muy congruente. Y desde ahí él incluso empezó a usar ciertos términos médicos que ha conocido, como el Akash, refiriéndose al éter, y etcétera, ¿no? En su trabajo, su trabajo científico. Entonces, desde ahí hubo varias olas, ¿no? En donde, pues, desde ahí venían al occidente, y en donde el occidente se familiarizó más y más y más con esos contenidos. Después con algunas escrituras específicas védicas, como el Bhagavad Gita, etcétera. Y en particular en nuestra tradición, donde pertenecemos nosotros, el Gaudiya Vaishnavismo, desde el año 1965, uno de los grandes maestros, Srila Prabhupada, que tenemos ahí el cuadro, él vino a Nueva York y él estableció una escuela en donde mostró y presentó todo el respaldo, digamos, escritoral, ¿no? De la más esencial comprensión de los Vedas. Más esencial comprensión de los Vedas, estamos hablando, ¿no? Del conocimiento védico en relación a la trascendencia. Pero el punto ahí importante es de que, si quieren pueden sentarse ahí. Entonces, ahí es importante saber, significa Veda, Vid, conocimiento. Se mantuvo en la India y de ahí salió y se presentó ante el mundo. Y hoy lo estamos ahí conociendo más y más y más. Hoy en el día, por ejemplo, muy popular el yoga por todos lados, que también tiene todo su respaldo en los Vedas. Hoy en el día hay Ayurveda muy popular en el mundo, que también tiene su respaldo en los Vedas. Entonces, esos Vedas, aparte de este conocimiento, como mencionamos antes, muy esencial relacionado con la trascendencia, con el aspecto espiritual de la vida. También tiene toda una rama de conocimientos relacionados a este mundo, a la cotidianidad, al funcionamiento de la materia, por decirlo así. Pero se distinguen dos formas del conocimiento védico. Uno se llama paravidya, o conocimiento superior, por decirlo así. Y otro se llama aparavidya. Aparavidya no deberíamos traducir como
conocimiento inferior. Porque conocimiento siempre hay que valorarlo. Entonces no hay conocimiento inferior. Si es conocimiento, es importante. Por eso podemos decir, es conocimiento relacionado con la cotidianidad, conocimiento relacionado con este mundo. Entonces, conocimiento con la materia, en relación a la materia, y conocimiento en relación a las realidades espirituales. Y también, dentro de estas dos ramas, digamos, del conocimiento védico, son también técnicas y explicaciones de cómo están o cómo diferenciar lo espiritual de lo material, cómo ver la conexión, cómo integrarlo, cómo transformarlo y cómo trascenderlo. Ese es un gran dilema. Un gran dilema que vemos cuando la gente empieza con su proceso espiritual. Muchos entran en ahora, bueno, ahora que soy espiritual, entonces ya no debo ser material. Pero viene el problema, que material significa aquí vivimos, aquí respiramos, aquí tenemos que comer, aquí tenemos que asociarnos, tener relaciones sociales, empieza el problema. Significa, aquí tenemos que trabajar. Eso es el grande, de lo más grande es si quiero ser espiritual, ¿cómo puedo seguir trabajando? Pero si no trabajo, ¿qué voy a comer? ¿No? Y volverme mendigo, pues creo que tampoco me da. O bueno, incluso si yo me vuelvo mendigo, pero ¿qué hago con mis hijos? No puedo obligarlos que sean mendigos. O quizás los abandono, yo me vuelvo mendigo, ellos ¿no? Que se arreglen. Bueno, si tienen 30 años o algo así, ¿no? Pero si tienen 2, 3, 4, no funciona. Entonces ahí viene ese gran desafío para la gente, ¿no? Ser espiritual, pero no quiero ser material, ¿no? Y eso viene de una comprensión muy, muy, muy superficial de lo que es espiritual y lo que es material. Por eso los Vedas son muy importantes, hay de entenderlo muy bien. Ellos elaboran todos estos conocimientos. Claro, hoy en el día donde vivimos nosotros hemos tenido varios otros descubrimientos, toda una historia de las ciencias, de las tecnologías y etcétera, que ha creado el mundo como lo conocemos y vemos hoy en el día aquí. Pero eso no desmerita el conocimiento védico. Más bien, hoy en el día más y más, la gente de este mundo está descubriendo la importancia, la sencillez del conocimiento védico. Por ejemplo, en las matemáticas. Hay matemáticas védicas. Están totalmente fascinados cuando ven, con los niños entrenados en conceptos de la matemática védica, cómo manejan la matemática. En la cabeza, calculan. Con ¿no? Rápido y con una eficiencia que quedan, ¿cómo es posible? Pero es un proceso que se puede aprender, ¿no? O cuando ven y cuando encuentran, ¿no? Conocimiento védico, por ejemplo, en donde todavía no tienen explicaciones, ¿cómo es posible? Sí, ¿cómo es posible de que los Vedas hablan con tanta claridad de la composición del universo, la distribución de los planetas, etcétera? ¿Cómo pudieron verlo si no tenían los telescopios que tenemos hoy? Significa, tenían otro acceso. Este otro acceso era no visiones, eran hasta viajes a otros planetas. Por eso la Prabhupada en sus libros puso viajes fáciles a otros planetas, ¿no? Significa, había métodos como viajar, incluso viajes astrales, ¿no? Conscientes, dirigirse por el universo, ¿no? Que hoy nosotros pues no tenemos. Hemos perdido esa capacidad. Hemos perdido la capacidad de la telecomunicación, ¿cómo se llama eso? De telepatía. Necesitamos celulares. Somos orgullosos porque hemos desarrollado los celulares inteligentes. En última instancia, ¿para qué? Para comunicar a distancia. Pero ellos antes no necesitaban eso. ¿No?
Entonces sí, tiempos védicos, conocimientos védicos, ¿no? No necesariamente significa es algo viejo, es algo primitivo. Incluso hoy en el día están muy como ahí asombrados cuando ven cosas como ciertas construcciones védicas, digamos templos, en donde de repente en el tope del templo hay una piedra. No recuerdo cuánto, pero creo que 300 toneladas o algo así. O a ver si lo pueden calcular, tamaño y todo cuánto pesa. Pero están tratando de explicarlo. ¿Cómo pudieron llevar esta piedra y dejarla ahí? Y no tienen explicaciones. No hay métodos, no hay tecnología hoy en el día. ¿Cómo se puede hacer eso? Pero es un hecho que está ahí. Y es un hecho que no se formó ahí, sino que fue transportado para ahí. Significa, sí, tenían tecnologías. Pero ¿cómo funcionó eso? No hay explicación. Pero sí, si uno lee los Vedas, incluso hay cosas así, muy locas, en donde incluso puede ser de que alguien con la fuerza de la mente lo levantó para allá. ¿No? ¿Sí? Entonces, nos deja asombrar, nos deja asombrar. Entonces, este conocimiento de sobre la materia y cómo vivir en la materia, cómo actuar, ¿no? Es impresionante. Y hoy en el día sí estamos descubriendo poco a poco, decimos, uy, necesitamos un poco más de esto, como por ejemplo eso de bienestar. De bienestar significa sentirse bien. Y ahí, pues muchos ya tienen esa experiencia, han escuchado del Feng Shui, ¿no? La armonía de los espacios. En los Vedas, Feng Shui es un poco chino, pero el origen del Feng Shui significa la manera científica completa de explicarlo, eso es también védico. Se llama Vastu Sastra. Entonces ahí se explica todo eso. Significa el espacio de vivir con las direcciones. ¿Y cuál debería ser la composición de la mejor manera para que haya una mejor calidad de vida? ¿Dónde debería estar la entrada principal? ¿Dónde debería estar el dormitorio? ¿En qué dirección uno debería dormir con la cabeza? ¿Dónde debería estar la cocina? Etcétera. Y tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido, porque sí sabemos de que este mundo pues, es una interacción de diferentes energías. Sabemos, no sé, aquí en México creo que también eso es conocido de las tierras, de las aguas subterráneas, ¿no? Cuando construyes algo y tienes ciertas aguas, ciertas corrientes abajo, eso puede afectar la salud. Y hay hasta personas, no sé si que hay, que ponen como alambres, así, ¿no? Y van, y buscan, y lo encuentran. Y te dicen, bueno, aquí va agua y están tanto metro abajo. Y va en esa dirección. Y una cosa es si tú vas para abajo, lo encuentras. Yo la primera vez escuché de eso de un profesor mío de mecánicas, que es un, ¿cómo dice? Crudo, empírico, no, materialista. Radiestesia. ¿Ah? Radiestesia. Radiestesia, ¿no? Y él lo hacía. Él mismo lo hacía, ¿no? Es toda una ciencia detrás, eso no es una cosa, ¿no? Algunos que lo saben y lo pueden sin entenderlo, pero hay toda una explicación detrás. Entonces sí, corrientes tienen efecto. Y así como hay corrientes de agua, hay tantas corrientes magnéticas que tienen que ver, sí, con las direcciones, etcétera. Y todo eso se puede conocer, calcular y adaptar de acuerdo con el espacio. Eso es ciencia material. Pero los Vedas se trata de eso.
Y se trata de muchas otras cosas más. Del sonido, se trata del idioma, del lenguaje, de la gramática, se trata arquitectura, se trata de las artes, se trata de muchas cosas relacionadas a la vida aquí, ¿no? Hasta la ciencia, ¿no?, sobre la vida, medicina, hasta la ciencia, ¿no?, sexual, todo, unas explicaciones, ¿qué hay detrás? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Hasta la ciencia, cómo procrear y cómo llamar hijos. Significa cómo, qué hacer y cómo hacer para que el hijo que nazca tenga ciertas características. Eso también se explica. Entonces sí, no es un desconocido ese mundo para los Vedas. Todo eso se explica. Y al mismo tiempo que se explica, bueno, aquí estamos, aquí vivimos, aquí tenemos que ser, no estar sano, equilibrado, etcétera. Pero al mismo tiempo tenemos que saber que aquí solo estamos de paso. Y de paso significa pues hay algo más allá. Y eso más allá, pues es esta otra parte del conocimiento védico que se llama Paravidya, que nos habla de nuestro origen espiritual, de nuestro propósito final espiritual. Entonces es el panorama completo. El panorama completo. Ahora, este panorama completo, ¿no?, de los Vedas es a veces puede ser un poco confuso, porque son tantas ramas de conocimiento. Solo la literatura trascendental de los Vedas, hay tantos libros, ¿no?, tantos, ¿cómo se dice?, tomos, tantas explicaciones, ¿no? Después todo es otro conocimiento relacionado aquí, ¿no? Son tomos y tomos y tomos. Entonces, ¿dónde empieza uno? ¿Cómo empieza uno? ¿Cómo se relaciona uno con esto? Después, cuando uno escucha a aquellos que lo están estudiando, pues salen cada quien con diferentes conclusiones. Algunos que estudian los Vedas incluso salen que Dios no existe. Otros salen que Dios existe. Otros salen de que hay muchos dioses. Y algunos, que es lo más peligroso, salen con que yo soy Dios. ¿No? Entre Dios como supremo, entre muchos dioses, entre yo soy Dios y entre Dios no existe. Y todos estudian. Así por eso se dice, este conocimiento védico, de hecho, es como una célula en la que uno se puede perder muy fácil. Es tanto conocimiento, mucho conocimiento. Y no se puede perder porque si uno se enfoca, por ejemplo, solo ahora en el tema, ¿no? Pues hemos olvidado, muy importante, astrología. Los astros, la influencia de los astros, digo, al individuo, a la comunidad y a todo. Y si uno se enfoca solo en eso, solo en eso, solo en eso, pues también se pierde porque muere todo. O cualquier conocimiento. Entonces, pues si uno ve todo, tampoco sabe qué. Tantas informaciones, tantas conclusiones. Por eso se dice que todos esos conocimientos védicos son como las diferentes estrellas en el firmamento. Uh-huh. Y sabemos, pues, bueno, hoy ya tenemos el GPS y todas esas cosas, pero antes del GPS, cuando los barcos iban, ¿no?, entonces tenían dificultades de saber por dónde ir y cómo ir. Necesitaban un punto de referencia.
Significa necesitaban un punto firme, que no cambia. Y eso es la estrella polar. Y ya en base a eso, ya hay dirección. Ya todo tiene su sentido. Así también, en este proceso de los Vedas, ¿no? Uno necesita un punto en donde fijarse. Y a partir de este punto en donde uno se fija, ya se puede interpretar todo de cierta manera. Hay una cierta interpretación. Por eso, en este proceso del estudio védico de los Vedas, el punto central para fijarse es el maestro. El maestro significa alguien que nos va a explicar las cosas y que nos va a guiar para obtener realización. Entonces uno dice, pero bueno, ¿por qué no estudiar todos los Vedas uno y pues porque eso uno se va a perder? O algunos dicen, bueno, ¿por qué no creer en todas las religiones al mismo tiempo? Pues si uno cree en todo, entonces ¿qué practica uno? El otro día discutimos eso ahí en un encuentro en Colombia. En un sentido, pues, tienes varios barcos y hay un río, pero tienes que subirte en un barco, porque con un pie en un barco y otro pie en otro barco, muy inseguro, pues, para cruzar, ¿no? Entonces, sí, cada quien tiene que encontrar, ¿no?, dónde está mi fe depositada, que yo me sienta bien, para caminar en este camino. No estamos hablando de comparar y eso, no, eso sí, no, no. Así de la misma manera, cuando uno va en este camino de los Vedas, significa, uno necesita este referente. Este referente es el maestro. En la cultura védica, ¿no?, si sacamos ese aspecto, entonces no hay ninguna orientación. Y uno puede salir con cualquier conclusión. Deja espacio para mucha especulación. Y eso, para la comprensión, digamos, universal de los Vedas, e incluso para cosas específicas. Cosas específicas significa que sí, hay un método cómo se aprenden ciertas cosas. Dice, una vez llegaron dos amigos que querían aprender este instrumento. Ahí está la mridanga. Querían aprender la mridanga. Uno no sabía tocar nada y otro sabía tocar algo. Entonces se acercaron a un maestro y preguntaron, bueno, maestro, ¿nos enseñas? Dice, sí, por supuesto. Pero bueno, ¿cuánto deberíamos nosotros dar, no? ¿Cuál sería la remuneración? Entonces el maestro preguntó al uno, ¿tú ya tocas algo? Uno dijo, no. Bueno, dice, dame 100 rupees, moneda de inglés. Y preguntó al otro, ¿tú tocas algo? Dice, sí, yo ya he aprendido algo. Entonces me dijo, bueno, dame 200. Y otro, ¿qué hago con los 200? Yo ya toco algo, por lo menos. Yo pensaba que me iba a darme 50. ¿No? ¿Por qué doble que el otro? ¿No? Dice, porque a ti primero tengo que enseñar para olvidar lo que crees que sabes y después tengo que enseñarte cómo es. ¿No? Así de la misma manera, ¿no? Si nosotros por nuestro propio esfuerzo hacemos allá y llegamos a conclusiones, etcétera, como algunos lo han hecho en relación a los Vedas, hablando de esta historia de los encuentros con los Vedas, hubo una época en donde los occidentales, ¿no?, fueron a la India y ahí se encontraron con los Vedas y cada llegó con sus propias ideas y conclusiones que han terminado incluso en el racismo político y todo del siglo XIX, XX, ¿no? Todo eso viene de esa una comprensión de los Vedas, la idea de los arios. Arya es una palabra en sánscrito que quiere decir personas cultas. Cultas quiere decir que saben cómo comportarse aquí
en términos sánscritos. Pero esos llegaron a entender, Arya significa alguien, ¿no? Con pelo, ¿cómo dice? Mono. Güero. Güero. Güero, con ojos, con rubio, con ojos azules. ¿No? Que no tiene nada que ver. Pero eso vino de algunas ideas locas de los que querían estudiar los Vedas independientemente, sin ninguna guía. Por eso, peligroso. Por eso aquí se pone, no. Se necesita un maestro. Se necesita guía. Y después están los Vedas. Ese es el proceso. Significa autoridad en forma de una persona y autoridad en forma de un libro. Los dos juntos. Comparando ahora eso con el cristianismo, la principal diferencia entre el catolicismo y los reformados, los luteranos, dicen los reformados, dicen aquí, protestantes, ¿no? Es justo esa, ¿no? Unos dicen solo escritura y otros dicen solo el Papa, ¿no? Pero aquí dicen, no, los dos se necesitan, los dos se complementan, ¿no? Y no un papa, uno para todos, ¿no? Sino cada quien necesita su autoridad, en donde deposita su fe. ¿No? ¿En quién deposita su fe? ¿Para qué? Lo explica lo que las escrituras traen, ¿no? Entonces, es esa combinación. Y además, hay un tercero. Sabemos que un objeto es estáticamente, ¿cómo dice? Definido. Un objeto es estáticamente firme, ¿no? Con tres patas. Con dos no, sino con tres ya es estáticamente firme, ¿no? Okay. Un objeto. Estable. Estable, ¿no? Entonces, la tradición védica es eso. Guru, maestro, Shastra. Y después uno que se llama sadhu, que se quiere decir, que se puede decir como el practicante maduro, ¿no? Significa en donde yo puedo ver, bueno, él ha estudiado de su maestro y de las escrituras y lo ha aplicado en su vida y eso se ve así. Entonces ya con esas tres referencias, ¿no? Uno puede estudiar, puede caminar en este camino. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que... ¿Cuánto tiempo más tenemos? Ya son 20 minutos. Ah, 21. Entonces, ¿qué es ahora eso específico que los Vedas dicen? Bueno, explican esas cosas que hay aquí en el mundo y sabemos, pues eso funciona de cierta manera. El mundo es lo que es. Si yo creo o no creo o cómo creo, eso no cambia nada. Fuerza de la gravitación. Yo creo o no creo, yo sé o no sé explicarlo o calcularlo, eso no cambia nada porque esa fuerza siempre está aquí y siempre funciona. ¿Creo? ¿Ok? ¿Tengo experiencia? ¿Ok? No creo. Voy a salir caminando aquí por este balcón derecho para allá. Voy a sentir el efecto. No puedo levantar el efecto, cancelar el efecto solo por no creer. Significa eso, de las creencias como tal, es un tema, ¿no? Creencia es una cosa. Fe ya es otra cosa. Fe significa sintonizar con la realidad. Creencia significa incluso imponer sus propias ideas sobre la realidad. Entonces, sí, el mundo funciona como funciona. Hay explicaciones. Y son independientes. Aquí, diferentes partes lo explican de la misma manera. Son realidades físicas. Y así como hay estas realidades, que uno puede conocer más de ellas o no, calcularlas o no. Incluso antes de Newton existía eso. No es que él lo inventó. Solo dio unas explicaciones. Así también, ya yendo a los niveles, digamos, no físicos, sino a los niveles sutiles, a los niveles astrales, a los niveles trascendentales, hay también realidades.
son realidades en las que uno se puede ubicar o no. Así como aquí algunos se ubican, entienden, saben calcular y hasta saben explicar y saben adaptarse. Así también en estas otras realidades hay personas con conocimiento y con habilidades. Entonces, ¿qué hay allá? ¿Qué es lo que los Vedas dicen que hay allá más allá de eso visible? Entonces, ahí se nos habla de la materia, que aquí este mundo es hecho de 5 elementos gruesos que conocemos: tierra, el agua, el fuego, el aire, ¿y qué más? El éter. Éter en general la gente no conoce. Éter, ¿no? El éter, ¿no? Éter es la dimensión del espacio. Y es la dimensión del espacio, es el espacio a través del cual fluye el sonido, ¿no? Sí. Tierra, se dice, eso es el más grueso, más tenso, ¿no? Es la tierra. Y la tierra, y cada uno de esos diferentes elementos, pues es conectado también con los diferentes sentidos. Dice, la tierra tiene, ¿no? No, qué horror. Después el agua conectada con el sabor. El fuego es conectado con la forma, significa, y con la vista. El aire o el viento está conectado con el toque, tacto, con el tacto, ¿no? Y el éter es conectado con el sonido y con el oído. Nariz, olor, tierra. Entonces tenemos eso y nos conectamos con esta realidad y la percibimos. Eso también se llama pratyaksha. En sánscrito significa la percepción sensorial. Como algunos dicen, yo solo creo en lo que veo. ¿No? Bueno, es eso. Es lo que percibo, lo que veo, lo que puedo tocar, ¿no? Pero ahí no termina todo. ¿Por qué? Porque hay esferas invisibles. Esfera invisible, por ejemplo, yo los veo todos ustedes ahora aquí, pero no veo lo que están pensando. Pero evidentemente cada uno de ustedes está pensando algo. Quizás uno piensa que interesante lo que este está hablando, otro piensa, no, ojalá va a terminar pronto. No tengo mucho camino a la casa, no nos valió la pena venir hasta acá. Yo no sé, pero cada quien está pensando algo, ¿no? Y qué bueno que los otros no ven, ¿no? A mí me daría a veces vergüenza si los otros verían lo que me pasa por la mente. ¿No? Tiene todas sus razones por qué no se ve todo. Pero evidentemente, ¿no? Hay una esfera de pensamientos, ¿no? Y no solo pensamientos, ¿no? Sino también de sentimientos, ¿no? Que sí a veces se refleja también en el rostro, y hay expertos que saben leer el rostro, ¿no? Y pueden ver, hasta expertos, algunos, no son muy comunes, que pueden hasta leer los pensamientos. Es uno de los poderes místicos que los yogis pueden desarrollar, ¿no? Entonces a eso significa todo eso en lo invisible, donde empieza, es la esfera de la mente. Invisible para nosotros, pero está ahí. ¿Por qué? Porque cada quien de nosotros pues lo experimenta. Está ahí. Y mente significa es ahí donde está esta función de, ¿no? Pensamientos, sentimientos y los deseos. Es lo invisible significa no es grueso, pero material. Se llama materia sutil. Después, por encima de esta mente, algo que se llama inteligencia. Es nuestro y tratar de evitar lo no deseable. Es otra esfera. Como se dice,
¿no? Un tonto no se le ve que es tonto hasta que no abre la boca. ¿No? O cuando no muestra a través de su comportamiento. Porque dice, este hizo esto y esto y esto. Ah, qué tonto, dice, ¿no? Otra vez, ¿no? Significa su fuerza de discernimiento está fallando. Bueno, y más allá de eso todavía, hay una otra esfera, que es la esfera del ego falso. Ahankara se llama. Es esta esfera de la identificación. Ahankara quiere decir que yo soy el que actúa, ¿no? Y yo soy tal y tal, yo persigo tal y tal cosa. Ahankara son identificaciones falsas. Desde esta sutil de que yo soy la causa de mi bienestar. Y algunos piensan, yo soy la causa del bien del mundo. Yo soy la causa, ¿no?, del brillante futuro de mi país, ¿no? Yo soy la causa, yo soy el salvador del mundo, o cualquier cosa. Entonces, pero nace del ego falso. Ego falso. Y todo eso está ahí. Ego falso está ahí. Y es invisible. Y es material. Entonces, toda esa esfera se llama la esfera, digamos, de la materia sutil. Y no solo esto, dentro de nosotros, sino en el universo hay una esfera sutil. Esta esfera sutil en el universo no se manifiesta en forma de diferentes planetas, sistemas planetarios. Los Vedas explican, hay 14 planetas, sistemas planetarios. Y la Tierra, en donde estamos nosotros, está en el séptimo, y es donde la materia está condensada, tridimensional. Pero para arriba y para abajo se vuelve todo astral, sutil. Mundos sutiles. Mundos sutiles significa mundos, distancias, diferencias, etc., características, las que nosotros desconocemos. A veces tratamos de alcanzar para allá, ¿no?, con el Hikuri, o el Yagé, o LSD, o con otras técnicas, ¿no? Ahí podemos tantear un poco, ¿no? Tantear un poco, algunos se pueden perder, se pierden por completo, ¿no? O tener alguna idea muy equivocada. Y una de las más equivocadas ideas que uno puede tener es con sustancias que alteran la conciencia, llegar a pensar de que vi a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque una sustancia material no puede producir una experiencia espiritual. Una sustancia material solo puede cambiar un poco nuestro estado de conciencia, pero no puede producir una experiencia espiritual. Por eso lo que las personas muchas veces llaman espiritual, de hecho no es espiritual, es material sutil. Y por eso es muy diferente, muy importante diferenciar también el espiritismo de la espiritualidad, porque mucha gente no diferencia eso. Todo lo que es sutil es espiritual, no. Espiritual es una dimensión, todavía no hemos llegado hasta, estamos hablando de la materia gruesa y de la materia sutil. Entonces esa materia gruesa, y materia sutil significa mundos astrales hacia arriba, positivos, digamos positivos en un sentido en donde viven seres inclinados hacia un propósito, digamos, espiritual de la vida y hacia el bien común. Y negativos en un sentido ensimismados. Yo, mí y mío. Y muy sofisticado en eso. Por eso esos viajes astrales que la gente hace y todo cuando se conecta
Muchas veces ni saben con quién se están conectando, ni peligros que provienen de eso. Hay de todo. Entonces sí, hay que saber ubicarse en eso. Los Vedas explican todo. ¿Qué es materia gruesa? ¿Qué es la materia sutil? ¿Qué tipos de planetas hay? ¿Y en dónde uno llega? ¿Con qué tipo de carácter desarrollado? ¿Con qué cualidades? Por ejemplo, es donde uno llega quien practica austeridades fuertes, en donde uno llega quien desarrolla conocimientos, en donde uno llega quien practica renuncia y desapego, en donde uno llega quien practica sacrificios, sacrificios en un sentido de sacrificar ritualísticamente, etc. Pero, otra vez, si vemos la estrella polar, un punto fijo, y vemos el acharya principal de los Vedas, significa el autor de todos los Vedas, que es el Vyasadeva. Entonces, todo esto quedan temas triviales. Se vuelven temas triviales porque todo eso es relacionado con este mundo temporal. Sí, es un gran descubrimiento, ¿no? Esas muchas cosas y uno puede sin fin buscar, ¿no? Recogiendo, como se dice, ¿quién dijo eso? ¿Newton o quién dijo cuando lo glorificaron? Tanto conocimiento, dice, no estoy recogiendo, dice, no, las de arena, ¿no? ¿Qué? Los granos de la arena en la playa, ¿ah? Santo Tomás, creo. En la playa del conocimiento, ¿no? Arena, ¿no? Así también, conocimiento material también, arenas, ¿no? Pero si vamos, así como dice, al grano, significa estrella polar, significa el autor mismo, principal, quien escribió los Vedas, si la Vyasa de él, entonces él mismo dice, todo eso es temporal. De hecho, él mismo después de escribir todo este conocimiento de los Vedas quedó frustrado. Al explicar todo el conocimiento védico, que para nosotros es wow, 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 ¿no? Descubrimiento tras descubrimiento, ¿no? Él quedó frustrado. Entonces un gran otro sabio, Narada Muni, un gran sabio vino y le explicó cuál es la causa de tu frustración. Porque solo te has dirigido, ¿no?, al conocimiento muy general. Incluso el conocimiento trascendental que has tocado, dice, no ha tocado la trascendencia en su forma más esencial. Entonces, ¿cuál es esa forma más esencial de la trascendencia? Entonces tenemos conocimiento grueso, conocimiento sutil, hasta tenemos conocimiento trascendental, que nos llega a comprender de que todo eso es temporal y de que hay una esfera eterna de la existencia. Pero, ¿existencia eterna para qué? Solo existencia eterna. ¿Pero para qué? Entonces ahí viene la gran pregunta, ¿eterno para qué? Y ahí viene este mismo autor y empieza a explicar, ¿no?, la variedad y empieza a explicar esta trascendencia, las características de la trascendencia. ¿Y cuáles? Ahora tenemos que resumirlo. ¿No? Pero bueno, llegamos por lo menos a este punto, de que hay una trascendencia y que esa trascendencia tiene características. ¿Y qué son esas características? ¿Y cuál es nuestra conexión con estas características? Significa, aquí es temporal, el mundo es temporal. Monterrey había momentos cuando no existió y quizás habrá algún momento cuando no va a existir. México igual.
Entonces, pero no es posible. Sí es posible. Yo en mi vida tuve esa experiencia de que existe un país y después que no existe más. Y hay ciudades que han existido y que hoy no existen. Una Pompey, Pompeya, ¿no? Ya no existe, pero existía. Entonces, pero hoy no puede pasar, ¿no? Pues hay ciudades que los seres humanos han acabado, hay ciudades que fuerzas superiores han acabado. No hay ninguna garantía de que un meteorito o algo así, desde quién sabe dónde, no puede caer aquí o donde sea. O de que incluso la tierra se abre y se traga todo. Todo es posible. En ese mundo no es nada para siempre. Ni lo que los seres construyen, no, aún más allá. Nada, ni siquiera este universo es eterno. Este universo también viene el momento de, ¿cómo se llama eso? Pralaya. Para la De la Disolución disolución. universal. Disolución universal. Disoluciones parciales y disoluciones total. totales. Los Vedas describen todo eso. Y así también, pues nosotros, no es ninguna duda de que algún día no vamos a estar. ¿No? Pero bueno, así como esto no va a estar aquí, eso no significa de que nosotros, como seres individuales, el Atman o nuestro alma, no va a estar. ¿Por qué? Porque nuestra alma pertenece al mundo trascendente. Pertenece al mundo trascendente. Entonces, ¿qué va a hacer nuestra alma en el mundo trascendente? ¿No? Pues cuando uno va a una ciudad que desconoce, no sabe ni a dónde, ni por cómo, ni nada. Así también el alma, pues ahí, ¿por dónde va? ¿Qué va? Necesita indicaciones, ¿no? Y los Vedas dan todas esas indicaciones. Y los Vedas dicen, no, ustedes como almas no son ajenos, no son extranjeros en este mundo de allá. Pertenecen ahí. ¿Qué pasó? ¿Sigue? O ya se acabó. Parece que... No, sigue, sigue. Ah, bueno. 2 minutos más, ¿no? Entonces no son ahí algunos elementos, como se dice, extraños, sino pertenecen ahí. Solo que necesitan los ojos, necesitan, ¿no?, entrenamiento, indicación de por dónde va y cómo va la cosa. Y la base de cualquier tipo de experiencia en la trascendencia es una, y eso es, como decimos, hay un ego falso, un verdadero ego. Significa asumir la identidad real. La identidad real. Y esa identidad real, Sri Chaitanya Mahaprabhu, uno de los grandes mensajeros de el fundador de este movimiento para la conciencia de Krishna. Cuando uno de sus seguidores le preguntó, ¿quién soy yo? Él le dio una respuesta. Él dijo, tú como alma, como jiva, eres un eterno sirviente de Dios. Significa, hablando de la trascendencia como tal, no se puede hablar sin llegar a ese punto de que somos almas y de que somos sirvientes de alguien superior, de Dios. Y esta relación del alma con Dios a través del servicio, uno lo puede realizar en varias maneras, en diferentes formas. Y así puede ubicarse en diferentes esferas, en diferentes mundos de este cielo trascendental. Básicamente se distingue en la forma, en el grado de la confianza, de la intimidad que uno tiene con Dios. Diferentes formas, grados de intimidad.
neutralidad, servidumbre, amistad, ¿cómo se llama? Paternidad, parental, Sí, parental. parental, ¿no? Y conyugal. Son diferentes grados que algo puede tener relación con Dios en esa esfera trascendental. Pero la base de todo es aceptar eso. Eso es mi realidad. Mi realidad no es de ser yo mismo Dios, como lo estoy tratando de hacer aquí, imitando. Significa, yo soy el disfrutador, propietario y controlador. Cada quien en su mundo pequeño. ¿No? Esa es la idea de acá. Y en el grado que vamos abandonando esta idea, en el grado que vamos aceptando, no, Dios es el controlador, su controlador, ¿no? Controlador, disfrutador y propietario de todo, y yo soy su sirviente. En ese grado pues se va estableciendo esta relación, que es de carácter universal, no es diferente ni del mensaje del judaísmo, ni del cristianismo, ni del islam, ni de algunas otras religiones. Entonces uno establece esa relación y empieza a practicar diferentes procesos, diferentes prácticas. Y en el grado de la práctica, uno va entrando en grado de infinidad. Y eso es abierto. Y eso es todo un gran secreto. Y hay muchas escrituras y revelaciones védicas que describen este mundo trascendental. Y bueno, pues nosotros somos invitados de investigar como seres humanos. Pues tenemos que investigar, tenemos que buscar, tenemos que tocar diferentes puertas y ver qué hay ahí detrás. Pero en última instancia tenemos que saber dónde está mi fe depositada. Por eso estamos buscando, analizando, viendo. Pero tengo que ver dónde estamos, qué me suena, qué resuena en mi corazón, qué me llama la atención, dónde puedo depositar mi fe, cuáles son las enseñanzas, cuál es el proceso. Y eso es solo posible si no tenemos prejuicios, si no tenemos miedo. Porque si tenemos prejuicios y miedo, todo se complica. Porque por prejuicios podemos excluir algo, lo que quizás sería bueno de saber. Tenemos miedo, podemos rechazar algo que quizás me haría bien. Por eso hay un lema muy bueno, San Pablo. Escucha todo y quédate con lo bueno. Escucha todo significa no rechaces nada por prejuicio. Quédate con lo bueno significa quédate con lo que en tu corazón suena bien. Y en base a eso, sí. Y la encontrarás, tu camino. Y en ese sentido nosotros no venimos hoy para decirles, bueno, ahora todos aceptan este camino, ¿no? Sino venimos de compartir un poco desde esta perspectiva, ¿no? Que uno ha conocido, de compartir, de presentar, ¿no? Y de invitar a cualquier que quiera que investigue más. Eso es. Y bueno, lo dejamos aquí, nos pasamos un poco de tiempo, pero hubo unas fallas técnicas, etcétera. Pero bueno, lo dejamos. Y bueno, si hay alguna pregunta o algo al respecto, también podemos. ¿Sí? En conclusión, ahorita lo que comenta, el ejemplo que dices en la plática es nada más subirse a un barco, tomar el camino y tener una dirección, ¿no? Realmente tomar conciencia, ¿no? De lo que está, no importa el camino. Pues el camino sí importa, porque hay Bueno, hay un camino, ¿no? Se supone que es como el río que dice. hay un camino y hay etapas en el camino. Entonces uno puede subir un barco una etapa y otro barco otra etapa, ¿no? Pero hay también direcciones que no necesariamente son, digamos, la misma, ¿no? Entre conceptos religiosos sí hay diferentes
también diferentes ideas. Sí, sí entiendo eso. Por eso, en lo que comentaba, ¿no? Más que nada de conciencia, ¿no? Y saber lo que realmente uno toma, ¿no? Porque, como Exacto. dices, puedes tomar lo bueno de varias cosas y nada más, ¿no? Para saber realmente tener la conciencia. Yo entiendo de lo que explicabas para llegar a entender que Sí, vamos a pasar de esto y va a haber algo más, ¿no? hay dos cosas. Una cosa es, escucha todo, quédate con lo bueno, y otra cosa es aterrizar eso a una práctica personal. No, porque hoy en el día, pues más que todo, hoy en el día hay tanta posibilidad de escuchar, más con esas nuevas tecnologías y todo. En el éter hay muchas cosas, muchas informaciones y todo, ¿no? Y para la mayoría de las personas, para muchas personas, espiritualidad significa pues estar viendo todo eso. Estoy absorto en la espiritualidad, mientras miro la pantalla del teléfono. Cuando ya bajo la pantalla, entonces, ¿dónde está la espiritualidad? ¿Qué es lo que yo he asimilado? ¿Qué es lo que yo no practico? ¿No? Entonces, sí, desde la esfera del conocimiento, toca ver qué es lo que uno toma y dónde uno lo aterriza. ¿No? Significa en qué tipo de práctica, significa en qué barco uno anda y hacia dónde uno anda. Pero sí, para movernos tenemos que aprender. Tenemos que aprender de las revelaciones. Tenemos que aprender también. Pues anteriormente hubo ese gran dilema, ¿no? Saber y creer son dos cosas. Entonces, ciencia era algo lo que contradecía a la creencia. O la creencia era algo lo que paraba la ciencia, algo así, ¿no? Pero hoy en el día eso ya no es así. Hoy en el día ya es evidente de que tenemos que integrar la ciencia y la creencia. Y eso se está dando de una forma muy natural también. Entonces sí, tenemos que ir aprendiendo de todos lados, suponiendo prácticas. ¿Cómo saber entre la ilusión y el despertar espiritual? Entre ilusión y despertar espiritual, pues tenemos que saber de que aquí partimos desde la ilusión. En nuestra tradición hay una oración que dice, yo nací en la más oscura ignorancia. Significa ilusión. Pero mi maestro espiritual me abrió los ojos con la torcha de conocimiento. Significa, necesito conocimiento trascendental real como referencia, en base del cual puedo reflexionar sobre mi realidad, lo que vivo y cómo vivo. Y ahí me puedo dar cuenta en dónde estoy parado. Conocimiento, ejemplos. ¿No? Significa, necesito referencias. Sin referencia, no, yo puedo decir, yo soy el más poderoso. Y mientras pues tengo algunos ahí alrededor mío, ¿no? No, que los espanto solo al verlos, ¿no? Sigo pensando, es gran ilusión. Pero ya al momento cuando alguien está parado frente mío en donde no es así, entonces uno se queda desilusionado consigo mismo. Que a veces salen allá en el internet esos videitos, ¿no? Donde uno es prepotente, ¿no? Y de repente le toca a uno ahí. ¿No? Que ni siquiera aparece, ¿no? Un viejito ahí de 60 años, ¿no? Y uno está ahí en plena, ¿no? Y ahí prepotente. Y el viejito sabe bien el punto, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que deciden no creer en nada? Eso no existe. Todos creen en nada. Y las personas que dicen que no creen en nada, ¿no? Creen que su intelecto es la última autoridad.
Llega a pasar, Llega a pasar, llega a pasar que me ha tocado, ¿no? Que más en las religiones de que creen que ya tienen el conocimiento absoluto y no se abren a entender más cosas. ¿sí? Eso se llama dogmatismo. Pero llega a pasar también lo que dices, de que uno ya no quiere creer en nada, uno no quiere creer en nadie, Que no existe la verdad absoluta. por experiencias, ¿no? Una vez estuvimos ahí, ¿cómo es que se llamaba? El Ríos, Maestro Ríos. Maestro Ríos, que ahí organizando un encuentro con ¿cómo es que se llama? Eduardo, ¿cómo se llama? Eduardo del Río. Eduardo del Río, mexicano aquí. Vamos. Entonces, esto y otro, ya, no, va a ver o no ver y todo, ¿no? Entonces yo le dije a alguien que iba a verlo. Le dije, pero él es ateo, ¿no? Existe en su ateísmo. Dice, pues claro, es inteligente. En otras palabras, ¿no? Inteligente en un sentido de análisis, digamos, crítica del mundo, la historia de la religión, etcétera, ¿no? Pues uno tiene que llegar a la conclusión de que algo no cuadra. Y algunos llegan, pues, a la conclusión, pues, la religión es la religión que tiene la culpa para todo eso. Porque si lo vemos bien, la más grande, digamos, violencia que se ha creado en ese mundo durante la historia de la humanidad fue siempre en conexión con la religión de alguna manera. Aunque la religión no es la causa, pero la religión se presta para esas cosas. Justo estuvimos hablando ahí un poco, ¿no? La conquista lo llamaron peregrinaje. Ellos consideraban que van de peregrinaje. Y si uno lee el trasfondo, ¿no? Pues uno lo entiende también, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las bulas papales. Las bulas papales que otorgó el Papa primero al rey de Portugal, Alonso V, de que puede ir y conquistar y subyugar y esclavizar y explotar y hacer todo con todos los saracenos, turcos, musulmanes y todos los, ¿no?, enemigos de Cristo. Si uno lo lee, es gravísimo, gravísimo. Hoy en el día uno, ¿no? Entonces ya llevado por eso, entonces ellos sentían que nosotros estamos aquí, ¿no?, empoderados. No fueron así, con bendiciones y todo. Entonces ya nos vamos de peregrinaje, peregrinando por el mundo, ¿no? Subyugando y acabando y matando y explotando al mundo. Al mundo entero. Sí, y si uno lo ve así, si uno analiza, uno dice, bueno, voy a la historia, voy a esto, ¿no? Entonces, prácticamente uno tiene que llegar a la conclusión, pues la religión es lo malo. Siento que lo más grave de todo eso no es en sí la religión, que se invoca, pero yo siento que es más el fanatismo a la creencia religiosa, que hace subyugar, que hace ser prepotente. Sí, por un lado fanatismo religioso, a las grandes masas. Por otro lado también el institucionalismo religioso, ¿no? El institucionalismo religioso y sus pactos con los poderes mundanos. Hay muchos elementos con el Estado, etcétera, que se mezclan allá y pues por todo lado queda la religión. Entonces, si uno no tiene una, digamos, experiencia mística, algo lo que verdaderamente le toca el corazón en términos de la creencia, ¿no? Entonces, bueno, uno puede quedar allá. Por eso los ateos tienen toda razón con todos sus argumentos que dicen, considerando que lo basan, ¿no?, en lo equivocado que es la religión. Pero evidentemente no tienen la experiencia de lo otro, digamos, del bien que viene también a través de las revelaciones y a través de las creencias. Significa, pues, desde su mundo pequeño, ¿no?, concluyen Pero en el mundo hay creyentes y no creyentes. No creyentes en un sentido, pues, de que no creen en el camino de la revelación.
pero como decimos antes, pero sí que creen que su intelecto o su razonamiento es la última autoridad. Y de eso están muy convencidos. Pero, por ejemplo, también hay personas que dicen que no son creyentes. Y, por ejemplo, ya cuando están al final de su vida, empiezan a pedir, o sea, y empiezan, pues, ¿no crees? Claro. No crees. Pero dicen, bueno, qué bien. Claro. Todos, dice, todos, dice, uno puede ser ateo, dice, pero con el avión en 36 minutos empieza a temblar, ¿no? Ahí está puesto a prueba tu ateísmo. Hay un famoso caso, de hecho, él se volvió, yo creo que el primer convertido al vaishnavismo en el occidente famoso, que es un piloto inglés, creo, que era en la Segunda Guerra Mundial, que encima de Alemania lo dispararon y se estaba cayendo el avión. Se estaba cayendo significa, aquel tiempo no había ese, ¿cómo se llama eso? El propulsor, ¿no? El propulsor ni nada de eso, ¿no? Entonces lo único que le quedó era, Dios, si tú existes, sálvame de eso, ¿no? Y ya cuando despertó estaba en el hospital, había pasado a Francia, detrás de las líneas alemanas, no lo rescataron y todo, ¿no? Después se fue en búsqueda. A la India. Y fue a la India. Y ahí se encontró y con las revelaciones que le hacían, ¿no?, sentido, y se volvió Krishna Prema. Eso yo soy ateo. Bueno, ¿qué hacemos? Aquí ya. Nada más compartir que mañana es una actividad que se diseñó, se llama Día en el Templo. No, lo dejé en grabar para que los que están conectados, que acá vamos a tener un día en el templo, empezamos 7 de la mañana con la oración a la deidad, vamos a estudiar un poco las canciones y algunos tópicos importantes de la tradición. Entonces, quien guste asistir es más o menos de las 7 de la mañana a las 2 o 3 de la tarde aproximadamente. ¿Vale? Muchas gracias a todos por allá también. Nos despedimos ahí en la conexión de Zoom. Bueno. Y también invitarlos, los que tienen más interés de